Muy buenos días, encantados de tenerlos otra vez más. Yo soy Julio Casillas, soy secretario de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y en esta ocasión tengo que representar a Olga Santamaría, nuestra presidente, porque ella está cubriendo un evento que está en Guadalajara. Nos tocó este mundo virtual que hace también muchas simultaneidades y pues yo me vine para acá y a ella le tocó Guadalajara en el volado. Pero nada más de escuchar el título de esta sesión cultural de Asociación Psicoanalítica Mexicana, de la muerte en el mundo prehispánico, su simbolismo y su reflexión con la vida, nos hace pensar ya muchas cosas. Eh, Quiero presentar a Liliana Hernández y también mencionar a Judith Harders, que ellas son las encargadas del comité científico, para que nos platiquen un poquito de por qué se hicieron estas cosas y después darle los micrófonos a Luz Helena Durán, analista en formación de la generación 45 aquí de la Acción Psicoanalítica, es de nuestras Star Rocks, ¿no? Es un muy buen elemento. Entonces, Liliana, tienes la palabra. Bienvenido, doctor Matos Moctezuma. Gracias. Muchas gracias, Julio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy contentos de que nos puedan acompañar. Justo decíamos el tema de las bondades de la virtualidad que nos acerca. Bueno, en realidad este capítulo de la parte cultural o el psicoanalista y su pasión lo pensamos por parte de la comisión científica que es muy necesario. Sabemos que el psicoanálisis tiene vasos comunicantes con muchas áreas, afortunadamente, con la arqueología, la antropología, literatura, el cine. Entonces, esa es la idea de poder estar compartiendo y dialogando, salir de un nicho muy cerrado. Y pues queremos agradecer enormemente al doctor Eduardo Matos y a Luz Helena Durán que hayan aceptado la invitación para tener este espacio aquí con nosotros. Bienvenidos y sin más, pues les cedo la palabra a Luz Helena. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Julio. Pues yo aquí estoy muy contenta de tener a un gran invitado, al doctor Eduardo Matos Moctezuma, que accedió a estar con nosotros y conversar sobre la muerte, sobre su simbolismo, sobre el Templo Mayor, sobre todo de lo que nos va a compartir. Antes me gustaría presentárselos y leer un poco de su trayectoria. Eduardo se graduó de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo el título de maestro en Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió el doctorado en esta última institución, ha trabajado en distintos sitios arqueológicos como Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlatelolco, Tenochtitlan y otros. Ha sido catedrático en la Escuela Nacional de Antropología durante más de 30 años. Sus publicaciones son más de 500, entre artículos, reseñas, catálogos, guías, semblanzas y libros. Entre los que destacan La Muerte a filo de obsidiana, con 3 ediciones, Vida y Muerte en el Templo Mayor, Teotihuacán, Los Aztecas, Las Piedras Negadas, La Muerte entre los Mexicas, Escultura Monumental Mexica, esta última con Leonardo López Lucar. Tiene muchísimos reconocimientos y muchísimos honores, voy a mencionar algunos. La Universidad de Harvard le otorga la medalla Henry Nicholson, recibe el doctorado honoris causa en Ciencias de la Universidad de Colorado Boulder, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en el 2007. La UNAM le otorga el doctorado honoris causa en ceremonia efectuada el 9 de noviembre del 2017 y dicta la conferencia inaugural de la cátedra Eduardo Matos Moctezuma Lecture Series en la Universidad de Harvard, el 10 de abril del 2018. Y bueno, me ahorré muchos, pero estos son, creo, a mi punto de vista, los más relevantes. Y pues bueno, Eduardo, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y antes de empezar con el tema de la muerte, a mí me encantaría que nos compartieras el cómo fue que descubriste el Templo Mayor, que es un gran hallazgo. Y pues creo que si ya te tenemos aquí, que nos los platiques. Bueno, pues primero muchas gracias a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, a ti, Luz Helena, y con mucho gusto voy a platicar cómo ocurrió aquello. En realidad fue un hallazgo fortuito y
imagínense, en la madrugada del 21 de febrero de 1978, o sea, hace ya 43 años, obreros de la Compañía de Luz y Fuerza estaban trabajando en el turno de la madrugada en la esquina de Guatemala y Argentina, o sea, en pleno corazón de la Ciudad de México. Entonces, estaban excavando para colocar unos cables, en fin, y de repente dan con una piedra que les impide continuar. Y aquí viene algo asombroso. En lugar de agarrar esas rompedoras, romper la piedra y seguir y conectar sus cables, detienen el trabajo al darse cuenta que la piedra tenía grabados encima. Entonces detienen el trabajo. Al día siguiente avisan al Instituto Nacional de Antropología y a partir de ahí empieza la labor de rescate arqueológico de ese grupo que forma parte del INAH. Para eso, pues yo había sido designado por el entonces director para hacerme cargo de los trabajos que se iban a emprender. Entonces, claro, pues ya preparé todos mis aspectos teóricos, mis postulados, en fin, conjunté todo un equipo multidisciplinario en que había pues químicos, biólogos, geólogos, obviamente arqueólogos, antropólogos, para poder trabajar el Templo Mayor. Y fue así, pues, como por un hallazgo fortuito, se encontró el templo y a partir de ahí comenzó toda una labor que lleva, como dije, 43 años de trabajo constante en el área. Es más, en este momento se está trabajando. ¡Qué maravilla! Pues gracias por compartirnos esto. Antes de continuar, sí me gustaría hacer una consideración. A las personas que nos están escuchando, que quieran hacer preguntas o demás, es por medio del chat. Escríbanlas y yo voy a tratar de leerlas e irlas contestando, de tratarlas de tejer entre nuestra plática. Pero bueno, estamos súper abiertos a que pregunten. Esta sesión, como lo platicaba Liliana, es como la pasión, el título es La pasión del psicoanalista, ¿no? Y creo que la antropología, la arqueología y el psicoanálisis tienen muchísimo que ver, ¿no? Son profesiones muy paralelas, porque ambas escarbamos, por decirlo así, metafóricamente, para llegar a algo, para llegar a conocer a algo que nos explique un poco también el presente, ¿no? O sea, cómo el pasado nos da respuestas del presente. Y bueno, pues vamos develando poco a poco, el doctor Matos en piedras y nosotros en pláticas y en sesiones y en sueños y en lapsus, pero ahí es donde se juntan estas dos vertientes. Y Freud, Eduardo, no sé si sepas, pero le encantaba la arqueología, le encantaba la antropología, y él coleccionaba piezas arqueológicas y en sus consultorios, bueno, tanto el de Viena como el de Londres, en su momento ahí están, en algún momento yo estaba leyendo, fundó excavaciones, o sea, él dio dinero para que hicieran excavaciones, era un apasionado de la antropología y la arqueología. Pero bueno, pues es la relación con Freud y empecemos con el tema de la muerte. Antes que nada, quisiera ver, vamos a hablar sobre el pensamiento de la muerte prehispánico, pero no sé si nos estaremos metiendo, esa es pregunta propia, hablando de los mexicas particularmente, para tener esta guía. Y sí, yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los mexicas y los aztecas? Porque luego se utilizan como sinónimos y no creo que sea lo mismo. Me gustaría que nos los aclararas antes para ir poco a poquito enfilando la plática. Bueno, en efecto, hay varios nombres con el que se conoce al mismo grupo. Uno de ellos es azteca, precisamente. El otro es mexica. Esto obedece a que, bueno, es ya parte de un mito en que su dios Huitzilopochtli les cambia el nombre,
de aztecas a mexicas, a mexicanos, ¿verdad? Y aunque hay otro más, hay el nombre de cuando ya fundan Tenochtitlan, que se les va también a llamar Tenochcas por Tenochtitlan. Pero además, para complicar más la cosa, en general, los hablantes de la lengua náhuatl, que eran varios grupos, ¿verdad? Varias sociedades, en general se les llama nahuas. Entonces, los aztecas, mexicas, tenochcas, que eran parte de los grupos nahuas, pues eran los hablantes de esa lengua, ¿no? O sea, entonces todos estaban dentro del mismo grupo, por decirlo así. Sí, en el centro de México fundamentalmente. Perfecto. Pues entonces entremos al tema de la muerte. Empecemos a que nos expliques cómo veían los mexicas o el mundo prehispánico la muerte, cómo la conceptualizaban y por qué así. Bueno, me gustaría antes comentar lo siguiente. En general, prácticamente todas las culturas del mundo han obviamente tenido una relación con la muerte. Podríamos decir que en general la humanidad en todos los tiempos siempre ha tenido temor de morir, ¿no? Es un enfrentamiento, sin embargo, al que saben que al que tienen que llegar a morir. Entonces, ahí vemos cómo el hombre trata digamos, de evadir a la muerte. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hay filosofías, hay religiones, en fin, formas de pensamiento que, digamos, que prometen un más allá. Es decir, que el hombre, al fin y al cabo, no muere o muere en su parte carnal, pero algo de él va a trascender. Esto es una forma de querer evitar a la muerte, la cual, pues, obviamente, se muere de risa y la gente se muere, ¿no? Entonces, entre los mexicas también vemos cómo tratar de evitar esa muerte, vemos cómo pensaban que había diferentes lugares a los cuales ir después de la muerte. Entonces, por ejemplo, eran 4 sitios fundamentales. Uno de ellos era acompañar al sol en su recorrido. ¿Esto a quién se le deparaba? Se le deparaba a los guerreros que morían en combate o que eran tomados prisioneros para el sacrificio, ¿no? Y ya luego llegaremos al sacrificio humano. Entonces, estos guerreros acompañaban al sol desde su salida, desde el orto, hasta el mediodía, ¿no? Iban cantando, digamos, entonando cánticos guerreros, y el sol era el dios Huitzilopochtli, o sea, el dios solar y de la guerra. Entonces lo iban acompañando hasta el mediodía, porque ahí, al mediodía, cambiaba el asunto y eran las mujeres muertas en su primer parto las que acompañarían al sol del mediodía al atardecer. ¿Por qué razón? Porque se consideraba que el parto, fíjate, lo que da vida, ¿no? Digamos, era un combate. Y si la mujer en ese combate de dar a luz fallecía, entonces había muerto en la guerra. Entonces su destino era acompañar al sol desde el mediodía al atardecer. Entonces fíjate qué interesante. Ahí vemos digamos, una dualidad, que es el aspecto del oriente, es el rumbo masculino del universo, donde están los guerreros acompañando al sol. El occidente es el rumbo femenino del universo. Entonces el universo tenía esta cualidad masculino-femenino, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los guerreros. Claro que también había, fíjate, es el único grupo a los guerreros a los que
según los datos que nos han llegado, se les garantizaba su, digamos, el perdurar, convirtiéndose a los 4 años de haber muerto en aves de bello plumaje o en mariposas que libaban las flores, etc. Las otras formas que voy a comentar de muerte no tenían ese privilegio, o sea que privilegiaban en realidad al guerrero, claro, era el que sostenía el imperio mexica. Otra forma o lugar al que se iba después de la muerte era el Tlalocan. El Tlalocan era el lugar del dios Tlaloc, de la lluvia, en fin, y estos personajes que morían en relación al agua, ahogados, hidrópicos, etcétera, etcétera, les estaba destinado ir al Tlalocan a acompañar al dios. Y se dice que era un lugar de constante verano, que las flores que estaban ahí presentes siempre, todo estaba verde, no se habla nunca de sufrimientos, etcétera, ¿no? Un tercer lugar es el Mictlán. El Mictlán es el inframundo, ¿no? Y ese Mictlán iban todos los que morían de cualquier otra forma, no relacionado con la guerra ni con el agua, ¿no? Entonces allí iban después de atravesar toda una serie de peligros, de acechanzas, ¿verdad? Que eran 8 para llegar finalmente al 9º inframundo, que era el lugar de los señores de la muerte, ¿no? Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, que era la pareja que estaba en el inframundo, ¿no? Entonces, para llegar ahí, claro, había que atravesar todas esas 8 peligros, peripecias, etcétera, hasta llegar a ese lugar, el Mictlán. Entonces, aquí vemos algo interesante. Primero, en el templo mayor, que se divide en 2 partes, la de Tlaloc y la de Huitzilopochtli, o sea, el dios de la lluvia y el dios de la guerra, la muerte, nos está indicando que hay, digamos, que esa dualidad vida-muerte está presente en el templo, ¿no? Y el templo tenía un simbolismo de centro del universo para ellos, ¿no? Entonces, pues, aquí vienen, claro, hay una serie de mitos, de cosas que nos hablan de todos estos lugares. Hay un cuarto y último lugar que está destinado a los niños que morían. Cuando moría algún niño, entonces iba a pasar a un lugar donde era, digamos, amamantado por un árbol nodriza, un árbol de cuyas hojas manaba leche. Entonces el niño estaba allí hasta que los dioses le volvían a destinar un vientre materno para que pudiera volver a nacer. Entonces, esta era la concepción que se tenía de ese más allá a dónde irían las personas que morían. Pero también hay una cosa interesante, que lo que decide el destino a dónde se va a ir es la manera en que se muere. Si mueres ahogado, vas a ir al Tlalocan, si mueres en guerra, etcétera, etcétera. O sea, no es como el concepto cristiano que entró en el siglo XVI, que era un concepto moral. Si tú te portas bien, vas a ir a gozar eternamente. Si te portas mal y pecas, vas a ir irremediablemente a freírte al infierno. Entonces, ahí es un concepto moral el que pesa. Acá era la manera en que morías. Así es. Y ahorita que decías esto, me acuerdo del escrito de Freud, de El porvenir de una ilusión, en donde él habla de esto, del fenómeno de la religión, de cómo es una ilusión para el humano, de que va a haber un más allá mejor de la vida que se está viviendo actualmente, porque la vida actual es muy dura y muy angustiosa y muy neurótica.
pero que más allá la religión te va a dar esta otra vida más plena y más feliz, ¿no? Que al fin del día sería un poco esto. Que es esta representación que a mí se me hace hermosa, esto de las guerreras al parto. Qué bonita visión de ver a la mujer así como guerrera cuando tiene a sus hijos, y todo lo que significa, ¿no? El luchar, eso. Pero por otro lado, yo creo que todas son estas como respuestas, ¿no? Respuestas a qué pasa cuando nos morimos, ¿no? O sea, ¿qué pasa en la muerte? Y son estas respuestas que dan pues, todas las culturas, ¿no? Los griegos con los mitos. Ahorita decías de esta parte del inframundo, pues me recuerdo a Hades, ¿no? Que también los griegos tienen ahí a él. Y cuéntanos del sacrificio. ¿Qué diferencia era ese tipo de muerte? Sí, bueno, primero de lo que comentabas, es interesante poner hincapié que depende del tipo de religión para que se pase a un lugar pues más placentero que el de la tierra misma, ¿no? Porque también, acuérdate que, por ejemplo, el cristianismo, el catolicismo en concreto, plantea que lo del infierno, o sea, que no necesariamente va a ser un lugar placentero, sino que va a depender de cómo te comportes, ¿no? Y entonces, en el mundo prehispánico no había eso, de que si te portabas bien o mal, sino que más bien, como dijimos, eran otras características, y así diferentes religiones pues van dando digamos, el patrón para tratar de salvar a la muerte, de evitar a la muerte y seguir en un supuesto lugar mejor. Ahora, por hablar tanto, ya se me olvidó tu pregunta. Sobre el sacrificio. El sacrificio humano. Mira, este es un tema muy importante porque debemos partir del hecho de que muchas sociedades, sobre todo de tipo agrario, ¿verdad? En la antigüedad practicaron el sacrificio humano, ¿verdad? Romanos, griegos, chinos, etcétera, practicaron de una u otra manera el sacrificio humano. Lo mismo ocurre en Mesoamérica, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las características, en el caso de acá, nuestro, de ese sacrificio? Ese sacrificio que aparentemente presenta una faceta, diríamos, necrofílica, ¿no? En realidad contiene o tiene todo un contenido biofílico. ¿Por qué razón? Porque la muerte, sobre todo del prisionero o de cualquier otro miembro de la sociedad y demás, está obedeciendo a una necesidad primordial. El sacrificado por extracción, porque hay varias formas de sacrificar, pero el sacrificado por extracción del corazón, por ejemplo, esta práctica se hacía sobre todo en el templo mayor, del lado de Huitzilopochtli, del dios de la guerra, y el corazón era una víscera que se ofrendaba al sol, a Huitzilopochtli, al dios solar y de la guerra. Y tenía que haber este alimento al sol para que no detuviera su andar, para que hubiera noche y día, otra dualidad, en fin, para que permaneciera el mundo, para que viviera el mundo. Si no se alimentaba, entonces se iba a detener, se iba a parar el sol y se iba a parar todo, y todo iba a morir. Entonces tenía, por medio del sacrificio, que llegar digamos, a que esto no ocurriera. Y vemos en muchas religiones cómo el sacrificio es el medio por el cual se trata de, digamos, de prolongar vida. El mismo cristianismo nos muestra, por ejemplo, cómo Cristo
es crucificado, es muerto, ¿verdad? Para, digamos, para salvar a la humanidad. O sea, tiene que estar el medio sacrificial presente para poder, digamos, mantener la vida. Lo mismo ocurre en el Antiguo Egipto, con Osiris, por ejemplo, ¿no? Que también muere, en fin, Isis, su esposa, reúne las partes de su cuerpo y vuelve a estar presente. También aquí hay un rito de pasaje, como decimos los antropólogos, muy interesante, en la cual la deidad que muere por la humanidad, ¿no? Tiene que bajar al inframundo, tiene que bajar al mundo de los muertos, como lo hizo Osiris, como lo hizo Quetzalcóatl y como lo hizo Cristo, ¿no? Recordemos el credo donde se dice que bajó a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces es muy interesante cómo el hombre, los individuos, las sociedades, han puesto en manos de los dioses aspectos al que el hombre no tiene acceso. Es decir, la humanidad, al crear a los dioses, lo que ha hecho es poner en manos de ellos lo que es el aspecto de vida y muerte, que son los dos elementos fundamentales, el alfa y la omega, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Pues estamos allí viendo cómo, digamos, se va a, a crear a estos dioses con elementos humanos. Los dioses también aman, sufren, ríen, pueden parir, mueren, etcétera. O sea, tienen las cualidades del humano, pero hay varios aspectos que el hombre deposita en los dioses y que no están presentes en el hombre. ¿Cuáles son? Son, por ejemplo, el resucitar a los muertos, el volver a dar vida, supuestamente, a alguien. La humanidad lo pone en manos de los dioses. ¿Por qué? Porque el hombre no lo puede hacer prácticamente. También vemos, digamos, que en ocasiones los dioses son eternos, algunos, otros mueren, pero son eternos. El hombre no lo es, no es eterno. Y así podemos ir viendo varios aspectos que no radican en el hombre, pero que el hombre lo coloca en manos de los dioses. Entonces eso es muy importante porque el Dios tiene que estar siendo abastecido, alimentado, adorado, ¿verdad? Por los hombres que al fin y al cabo lo crearon a los dioses. Entonces, en fin, hay ahí muchísimas cosas complicadas, pero muy interesantes de platicar, ¿no? Yo aquí asocio esta parte de la relación del hijo con el padre, ¿no? O sea, esta parte de que el Dios significa este padre que tiene el hijo que complacer, tiene que gratificar, tiene que, porque si no, hay un miedo de que no lo vaya a matar, ¿no? No lo vaya a aniquilar, ¿no? Decías que algunos dioses no son inmortales. ¿Cuáles serían? ¿Habrá en el mundo prehispánico esto? Porque yo me quedaba pensando y creo que una de las virtudes de los dioses es que son inmortales todo el tiempo, pero si no, ¿cuáles son? Cuéntanos. Sí, no, en diversas religiones aparece muerte de determinados dioses que mueren y dejan de ser. En el mundo mexica, por ejemplo, te recuerdo a la mismísima Coyolxauhqui, la diosa de la luna. La diosa de la luna va a entrar en combate, digamos, contra el sol. O sea, este elemento diurno y nocturno, otra vez esa dualidad, representados por un lado el diurno en Huitzilopochtli, en el sol, y el nocturno en Coyolxauhqui, la luna. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se enfrentan diariamente.
Diariamente el sol es parido por la tierra, por la madre tierra. Por eso a veces oímos por ahí que todavía en grupos indígenas se habla mucho de la madre tierra, ¿no? Bueno, pues la tierra, que es Tlaltecutli, va a parir al sol por el oriente, y el sol entonces empieza a subir y a despejar, a borrar a las estrellas y en muchos casos a la luna misma. Entonces este combate diario va a culminar cuando el sol vuelve a entrar por el poniente, ¿verdad? Digamos, es tragado, es devorado por la tierra para pasar nuevamente. O sea, es un ciclo, digamos, de oriente, va por el firmamento, poniente, allí se lleva a cabo el combate contra los poderes nocturnos, son vencidos y luego es tragado por la tierra y vuelve a ser parido por el oriente. Entonces, este aspecto de devorar y nacer, esta diosa Tlaltecutli, que es la tierra, es la devoradora, y así se le representa, con una enorme boca, con colmillos, etcétera, para cumplir su función de devoradora, es a la vez paridora y va a parir al sol y también a las esencias de los hombres muertos para que vayan al lugar que se les ha sido deparado. Entonces, pues, ahí vemos cómo la luna es vencida y dice el relato, el mito correspondiente, que Huitzilopochtli, el dios solar, combate contra ella, combate contra las estrellas, las innumerables estrellas, y va a arrojarla desde lo alto de un cerro. Ella va cayendo, se va desmembrando, y así se le representa en el Templo Mayor. Ahí está la enorme escultura de más de 3 metros, ¿verdad? Circular, es la luna, en donde se ve a la diosa decapitada y desmembrada, ¿no? ¿Por qué también está desmembrada? Porque aquí hay una relación interesante. La luna, a diferencia del sol, tiene, digamos, el cuarto menguante, el creciente, luna llena, en fin, todas estas fases. O sea, está desmembrada. Entonces, la deidad se le representa así, ya vencida, al pie del Templo Mayor, porque el Templo Mayor del lado de Huitzilopochtli representa el cerro donde se llevó a cabo el combate. Ahora, aquí viene otra asociación muy, muy interesante que a veces nos pasa desapercibida. Fíjate, hay una relación entre lo que es, digamos, esos poderes nocturnos que radican en la mujer, ¿no? En sociedades patriarcales, pues el sol es el mero mero con su presencia diurna, ¿verdad? Dando calor, dando vida, etc. Y a la mujer se le coloca como luna, o sea, tiene poderes nocturnos, ¿no? Pero también vemos la siguiente relación. Resulta que el ciclo menstrual es igual que el ciclo lunar, ¿no? Son 28, 29 días, en fin, son iguales, ¿no? Entonces, por eso nosotros vemos, por ejemplo, algo que nos es más cerca, el catolicismo, nosotros vemos cómo por lo general la Virgen María, en cualquiera de sus advocaciones, pero cuando se le representa de cuerpo entero, está parada y asociada a la luna y tiene un manto con estrellas, ¿verdad? O sea, están asociándola a ese aspecto nocturno, ¿no? Entonces, la menstruación, la luna y la mujer tienen estos 3 elementos, estos 3 componentes que son exclusivos de ella, ¿no? O sea, que no, el hombre es ajeno a eso, se hace a un lado, ¿no? Ella es la que posee esos aspectos aparte del de la maternidad, ¿no? Sí, qué hermoso, qué hermoso. Y esta parte yo ahora la pienso como que Freud decía que la mujer era un continente
oscuro. O sea, no nos podía entender, ¿no? Y esta parte también ligado a lo oscuro, la luna, lo místico, hasta pudiera yo decir lo siniestro, ¿no? Ahí también pudiera estar relacionado esto con que se ve en esta cultura también. Hay muchísimas preguntas, ¿no? Estamos ya ahí comentarios. Hay una que dice que sí es cierto que los nombres mexicas, nobles mexicas se llevaban a sus perros cholos para que los cuidaran al Mictlán. Sí. Pregunta Jorge Durán. Sí, en efecto, digamos que los que iban al Mictlán tenían, como decíamos, que pasar varias peripecias, varios peligros. Y esto también está en varias religiones, ¿verdad? Que el hombre tiene que ir atravesando estos peligros, acechanzas y demás para llegar al lugar de los muertos. Entonces, en este caso, ya para llegar al Mictlán, que era ya el último nivel, digamos, donde radicaban los dioses del inframundo, una pareja, tenían que atravesar un río, y esto tenían que hacerlo sobre el lomo de un perrito de color bermejo, ¿no? Entonces tenían que subirse en el perrito para que éste les ayudara a llegar al Mictlán y ya presentarse ante estos señores del inframundo, ¿no? Entonces aquí hay una cosa interesante. Fíjate que son 9 pasos, digamos 8 pasos y el noveno, que es el Mictlán, para llegar al lugar de los muertos. Yo hice una comparación con la visión occidental digamos, de lo que nos plantea Dante en la Comedia, ¿no? Después llamada Divina. Pero en la Divina Comedia nos plantea precisamente que los réprobos van a ir bajando y son 9 escaños, digamos, 9 infiernos en el caso de lo que él plantea, para llegar finalmente al lugar al más profundo, que es donde está Satanás, es donde está el diablo allí y demás, ¿no? Entonces, esto es un paralelismo muy interesante, no es que hubiera influido, bueno, Dante lo escribió en 1300 y pico, pero nada tiene que ver con el pensamiento de acá. ¿A qué obedece? A mi juicio, ¿no? Yo he estudiado esos paralelismos de sociedades muy distantes y que no tuvieron conexión entre sí. Y lo que encuentro, ahí te va, es lo siguiente. Los que van al Mictlán, es decir, el individuo al morir, según algunas ideas, conceptos, tiene que hacer el viaje de regreso al útero. Es decir, ha sido parido, pero salió una corriente de agua, el líquido amniótico, sale una corriente de agua y después nace el niño, ¿no? Ahora, el niño pues nace, crece, en fin, todo lo que quieras. Y al morir, se supone que simbólicamente va a retornar y para lo cual debe pasar por esos 9 pasos, ¿no? Digamos, cuando fue parido, fueron 9 lunaciones en el caso de los mexicas, porque los meses mexicas eran más cortos, pero eran 9 lunaciones, ¿no? Entonces, cuando el individuo muere, tiene que regresar al vientre materno y tiene que volver a recorrer esas acechanzas, esos peligros, ¿no? Para volver a esa matriz. Entonces, el Mictlán, el lugar de los muertos, en realidad es una matriz universal para ellos, ¿no? Entonces, digamos, claro que esto no lo encontré yo me basé en Mircea Eliade. Eliade es un gran estudioso de las religiones que plantea precisamente varios de estos aspectos en diversas
religiones, ¿no? Qué interesante, Eduardo. Yo nunca había escuchado esto de los 9, justo de los 9 pasos, que eran los 9 relacionados a los 9 meses Sí. de gestación. Y bueno, pues yo pienso en Freud, que él escribe un escrito que se llama Más allá del principio de placer, en donde él también comenta que la finalidad del humano es llegar a la muerte, pero porque la muerte es un lugar en donde no hay actividad, donde hay, pero una como placer, o sea, el tema de la placenta, ¿no? De estar como inmóvil, estar sin necesidades, en homeostasis, esto que tú también comentas, ¿no? Y por eso el hombre, como que toda su vida es este trayecto para llegar a este lugar tan como nirvana, vamos a decir, ¿no? Que es la muerte. Sí. Qué interesante, qué interesante. Pues aquí seguimos con más preguntas. Dice que qué diferencia hay entre Tlatecutli y Coatlicue. Adriana García. Sí, bueno, mira, en el mundo prehispánico hemos podido observar que determinadas deidades en realidad tienen diversas acepciones, es decir, por ejemplo, el sol. El sol cuando sale por el oriente es Huitzilopochtli, es el dios cálido, es el dios guerrero, ese rumbo se identifica con el color rojo de la sangre, en fin, ¿verdad? Pero cuando llega el mediodía, entonces se convierte sigue siendo el sol, pero se convierte en otro, digamos, tiene otro nombre, es el dios del centro, ya no es Huitzilopochtli, sino que se ha transformado en Tonatiuh, que es este sol exactamente en el centro. Y al atardecer, entonces va a tener igualmente otro nombre, es Sontemoc, el que cae, ya ha perdido su fuerza, empieza a declinar y va a ser comido por la tierra, ¿no? Entonces, ves aquí cómo hay 3 pasos, digamos, para el sol mismo. Igual con la tierra. Con la tierra tenemos que también se le llama Coatlicue, la de la falda de serpientes, que es una tierra paridora de dioses. Pare a Huitzilopochtli, también pare a Coyolxauhqui, o sea, al sol y a la luna. O sea, es una deidad que su función fundamental es parir a ciertas deidades. En cambio, tenemos otras representaciones. Por ejemplo, Tosi es una deidad femenina, anciana, etcétera, que representa ese aspecto de la ancianidad y demás, ¿no? Y Tlaltecutli es lo que ya hemos dicho, su función es devorar a los cadáveres y parirlos, al igual que al sol, y parirlos por el oriente para que estos cadáveres puedan ir con sus esencias, puedan ir al lugar que les es destinado según la manera en que murieron, como ya dijimos, que si ahogado o que si en la guerra, en fin. Entonces tiene una función de devoradora, reproductora, porque va a devorar, pero va a parir también, ¿no? Entonces, pues más o menos por ahí va la cosa. Y regresando al tema de los 9 pasos, aquí hay una consideración importante de Gabriel Vega, que dice que como en el novenario católico del difunto, está relacionado con lo mismo, ¿no? Y yo pensaba en estos altares de muertos que se ponen en la actualidad, también, no sé, y esta parte de cómo el mexicano vive la muerte y festeja la muerte en noviembre, y que le pone estas ofrendas al muerto y este altar y todo. ¿Esto era así antes o ya se ha ido cambiando este rito, esta ceremonia? Mira, tocas un punto muy importante, ¿eh? Qué bueno que
traes a colación eso, porque se ha dicho siempre, y cada vez que yo doy, fíjate, una conferencia sobre la muerte y hablo de todo esto, no falta el que al final levanta su manita y me pregunta, oiga, profesor, ¿por qué los mexicanos nos reímos de la muerte? Y mi respuesta es, ah, caray, ¿tú eres mexicano? Sí. Ah, y cuando se te muere tu madre o tu padre, ¿te estás muriendo de risa? Entonces ahí entra un shock, ¿no? Horrible, porque entonces recapacitan, pues que no es cierto, ¿no? Entonces, es un mito que se creó sobre todo por algunos intelectuales, algunos literatos, ¿verdad? Que el mexicano se ríe de la muerte y que no. Mira, todo esto de las calaveritas y demás ya es muy posterior, ya viene en el siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? El pan de muertos no es exclusivo de México. O sea, entonces pensamos que hay toda una serie de cosas que nos caracterizan dentro de eso. Ahora, sí hay algo que viene desde el mundo prehispánico. En el mundo prehispánico había un mes de ellos, o sea, eran 20 días en vez de 30, ¿no? Entre ellos. Había todo un mes dedicado a los muertos niños, ¿no? A los infantes. Y otro mes dedicado a los muertos adultos. Entonces, por eso tú oyes que cuando ya se acerca el final de octubre, ¿verdad? Viene este aspecto de que los primeros que llegan a los altares son los niños a finales de octubre. Y a partir del 1 y 2 de noviembre, que es lo que marca el calendario católico, vienen los muertos adultos. O sea que hay aquí una división entre los niños muertos y los adultos muertos, ¿no? Entonces, ahora, claro, se ha extendido esta práctica que sí había altares, contestando a tu pregunta, sí había altares de muertos y se recordaban cada determinado tiempo, etcétera, ¿verdad? Y se le acompañaba también con mole, con, en fin, tamales, una serie de cosas, ¿no? Entonces, digamos que parte y parte vemos allí presentes los altares. Claro que ya han cambiado mucho y ahora tú entras a un banco y te encuentras un altar de muerto, que además ya nadie sabe cuál es el simbolismo, porque ponen el cempasúchil porque ven que así se ponen algunos pueblos, en algunas áreas rurales, ¿verdad? Pero ya no saben para qué sirve el cempasúchil, pues el cempasúchil es para guiar al ánima del individuo muerto para que llegue a su altar de muertos, ¿no? Y así está lleno de simbolismos, desde luego, ¿no? Mira, aprovecho para leerles, te va a encantar esto, un poema en el cual, por cierto, a mí siempre me ha llamado la atención que por lo menos en los mexicas siempre hay un viso de que, digamos, de que duda de que haya otra vida, fíjate, es del, no sé, pero de las pocas religiones también donde aparece cierta duda al respecto. Te lo leo porque es realmente muy, muy bello. Y noten, sobre todo todos los que nos están escuchando, noten cómo principalmente está hecho con interrogantes el poema, ¿no? Y dice así: por eso solamente canto y pregunto, ¿cuál flor otra vez plantaré? ¿Cuál maíz otra vez sembraré? ¿Mi madre y mi padre aún habrán de dar fruto nuevo? ¿Fruto que vaya medrando en la tierra? Es la razón por que lloro. Nadie está allí. Nos dejaron huérfanos en la tierra. Se vuelven a preguntar, ¿en dónde está el camino para bajar al reino de los muertos? ¿A dónde están los que ya no tienen cuerpo? ¿Hay vida aún allá, en esa región en que de algún modo se existe? ¿Tienen aún conciencia nuestros corazones? En cofre y caja esconde a los hombres y los envuelve en ropas el dador de la vida. ¿Es que allá los veré? ¿He de fijar los ojos en el rostro de mi padre y de mi madre? ¿Han de venir a darme ellos aún su canto y su palabra? Yo los busco, nadie está allí.
nos dejaron huérfanos en la tierra. Mm. Sácate. Entonces, y así hay muchos cantos, ¿eh? Decía el padre Garibay, que era un gran nahuatlato y estudioso de todo esto, ¿verdad? Que por lo menos en las expresiones nahuas así, poéticas y demás, por lo menos el 80% tenía el tema de la muerte presente, de alguna manera, ¿no? Claro, claro, pues la muerte es algo presente y es lo único que tenemos seguro en esta vida, ¿no? Y la muerte creo que la muerte de otros nos confronta con nuestra propia muerte y nuestra propia muerte nos produce mucha angustia porque es un desconocido, porque no sabemos, es un interrogante y creo que todo esto que estamos hablando de este simbolismo es unas contestaciones y respuestas a qué habrá después de la vida que realmente pues nadie sabe. Y lo bello es cómo esta cultura prehispánica ha hecho todas estas mitología para explicarse a dónde terminamos o a dónde vamos. Pues seguimos con estos comentarios. Dice Rodrigo Aladro, dice, ¿qué pasaba con los sacrificios de bebés? ¿Eran importantes sus lágrimas como ofrenda a Tlaloc? Bueno, sí había, claro, el sacrificio de infantes, sobre todo para atraer a la lluvia. Aquí vemos otra vez cómo por medio de la muerte se trata de llegar a la A la vida. vida. Sí, entonces el niño, niños, niñas, eran sacrificados en ocasiones en los montes, ¿verdad? Porque en los montes es donde se forman las nubes que traen el agua. Entonces se les sacrificaba y mientras más lloraran era un buen signo de que iba a haber abundante lluvia. Entonces, no sé, me imagino que los irían pellizcando para que lloraran y hubiera lluvia. Bueno, pero ves nuevamente este aspecto de, a través de la muerte, buscar la vida. Ahora, ¿de dónde parte eso? Esto es muy interesante, yo también lo he estudiado. Yo me preguntaba, bueno, este aspecto, claro, son religiones cíclicas, ¿no? Vuelven a repetirse los hechos, etcétera. Entonces, yo llegué a esta conclusión. Resulta que el, el mexica y otras muchas sociedades agrarias en el mundo veían que en un momento dado había meses, por lo menos 6 meses, ¿verdad?, en que había la temporada de lluvia, es decir, la temporada de agua en que reverdecía, el agua es el semen divino, que va a regenerar a la tierra. Entonces la tierra da sus frutos. El fruto que la tierra da, pues viene a alimentar al hombre. Entonces fíjate cómo de ese, diríamos, acto sexual de la lluvia con la tierra va a germinar la planta, que es el alimento para el hombre, ¿no? Y entonces, vemos, digamos, cómo este elemento de atraer al, al agua lleva implícito una cantidad enorme de rituales, de estas cosas, precisamente con esa finalidad, ¿no? En que venga el agua a fertilizar a la tierra y ésta de los frutos para alimentar a estas sociedades. Entonces, este es un aspecto muy interesante que, pues que nos lleva también a reflexionar en estas dualidades que se complementan, ¿no? Sí, aquí Liliana Hernández nos pone que la placenta, dice, me hace recordar a Meltzer que decía que habría que reescribir el Génesis. En lugar de, en el principio era el verbo, en el principio era el alimento, la placenta como alimento. Sí. Bueno, mira, en este aspecto, muchos mitos cosmogónicos, o sea, de la creación del universo, muchos mitos
también relacionados con el nacimiento del hombre, la creación de los humanos y demás, siempre parten de, otra vez volvemos, de poner en manos de los dioses esos poderes creativos, ¿no? Entonces, digamos que el Génesis claramente también empieza por ahí. Hay un Dios que está por ahí, que de repente va a crear el universo, a los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, a las plantas, a los animales y demás. Igual ocurre aquí en el México prehispánico. Hay varios mitos en los que vemos cómo cómo los dioses van a crear el universo, a los hombres, a las plantas, a los animales, etcétera, etcétera. Siempre es hasta cierto punto recurrente y en muchos mitos en diversas partes del mundo de cómo los dioses son los que van a tener ese poder. Ahora, aquí hay algo interesante. El Dios supremo, que aparece en varias religiones, ¿verdad? Es un Dios que los estudiosos de la religión llaman Deus ociosus, un Dios ocioso. ¿Por qué razón? Porque ejerce su poder creativo, ¿verdad? Crea el universo y finalmente al hombre, ¿no? Y lo coloca ahí, ¿no? Y después ya no hace nada. O sea, es un Dios, como por ejemplo, Dios Padre, pues es el creador según el catolicismo, pero ya después no aparece prácticamente para nada. El que aparece es el Hijo, ¿no? Entonces, igual aquí había dioses creadores, ¿verdad? Que después pasan a un segundo término y demás, ¿no? Yo te preguntaría, ¿tú has visto alguna vez, por ejemplo, alguna iglesia dedicada a Dios Padre? No, y rara vez se le presenta, se le representa. Entonces, igual ocurría aquí en el mundo prehispánico y también en otras sociedades, ¿no? Hay muchas felicitaciones para ti, Eduardo. Muchísimas felicidades a mi maestro. Siempre ha sido un gran placer escucharlo y aprender de él. Gracias por compartir. Rosa Guadalupe. Aquí hacen una pregunta muy interesante. Dice Bell, ¿qué connotación tendría el suicidio en este entonces sin relacionarla con los sacrificios? Sí, bueno, en el mundo prehispánico también existió el suicidio, desde luego. Se habla, por ejemplo, de un gobernante de Tula, Huemac, que en un momento dado, al ver que su imperio se desmorona y viene a menos, pues va a suicidarse en Chapultepec, por cierto. Va allí, hay una cueva que tiene un simbolismo, es el Sincalco, la casa del maíz. Fíjate, la casa de la vida. Pues el maíz es el que nos alimenta y alimentó a los dioses. Y ahí se va a ahorcar, se ahorca Huemac. Igual, por ejemplo, entre los mayas hay una deidad, Itzel, que es la deidad de los ahorcados. Es una dama en este caso. Entonces, también está presente este aspecto. Es más, aparece el suicidio cuando se va a crear el quinto sol. Fíjate, dice la leyenda que se reúnen en Teotihuacán los dioses porque había terminado ya el cuarto sol. Ya ves que hablan de que hubo varios soles, ¿no? Y había terminado el cuarto sol por un cataclismo y tenían que crear el quinto sol, ¿no? Entonces se reúnen en Teotihuacán los dioses y crean al sol. El sol empieza a salir por medio del sacrificio, o sea, previamente hay un sacrificio de un personaje, en fin, y entonces es cuando ese personaje se convierte en sol. Entonces el sol empieza a surgir, pero se detiene, no tiene movimiento. Entonces, pues no hay vida. Mientras no haga su ciclo, pues no va a haber noche, día, vida, en fin. Entonces está estático. Entonces los dioses se
comentan entre ellos, oye, ¿qué vamos a hacer para que el sol camine, para que haya vida? Entonces dicen, bueno, vamos a morir todos, sacrifiquémonos. Y mueren los dioses. Ahora me acuerdo de que me preguntaste eso, qué dioses morían, ¿no? Entonces supuestamente mueren estos dioses y entonces el sol sí empieza ya a caminar y a desplazarse por el firmamento. Entonces, el suicidio está presente. Está por salir, por cierto, un libro que se va a llamar Suicidio, que coordinó Arnoldo Kraus, conocido médico, tanalista, no sé cómo se llama, los de ¿Tanatólogo? los de la muerte. Sí, Y entonces, tanatólogo. sí, y ahí escribimos, somos como 18 que escribimos desde nuestras perspectivas, ¿no? Y yo escogí el tema donde relato esto, ¿no? El suicidio de Huemac, el suicidio de los dioses en Teotihuacán, etcétera. Pero me paso también a apoyarme en la literatura más moderna, digamos, en donde vemos cómo el suicidio está presente, ¿no? Y en el caso de la literatura vemos cómo la muerte por amor, ¿no? Se da en algún momento, ¿no? Cleopatra se deja picar por el áspid porque cree que Marco Antonio ha muerto, en realidad no ha muerto, y entonces cuando sabe que ya su amada, la faraona, ¿no? Ha sido picada y ha sido muerta por esta víbora, entonces se clava su espada, ¿no? Y esto va a darse en muchas literaturas, ¿no? Bueno, Romeo y Julieta, cómo mueren, ¿no? Igual, y que, en fin, pero claro, eso es literatura, pero deviene de algo real también, no es nada más así, ¿no? Y ya después tenemos muchos ejemplos, ¿no? Antonieta Rivas Mercado, que se dispara en Notre Dame, ¿no? Y se dispara al corazón, ¿no? O sea, muy significativo, por cierto. Eduardo, están pidiendo el dato del poema y del canto que nos leíste, si nos los pudieras dar. Esto viene en un libro del padre Ángel María Garibay. Por aquí tengo, déjenme ver. Garibay. Ángel María. Él tiene varios tomos de poesía náhuatl, ¿no? Y entonces los publicó en 1964 por la UNAM, y en el tomo 1, ahí viene, ¿no? Este poema. Pero también pueden verlo en mi libro Muerte a filo de obsidiana. Se llama así, Muerte a filo de obsidiana, y lo ha publicado el Fondo de Cultura Económica. Por cierto, aquí hay algo muy interesante que quiero platicar rápidamente, a ver cómo ves. Claro. Y es sobre Erich Fromm. Fromm, en su libro de El corazón del hombre, creo que se llama, plantea que los sacrificios en la antigüedad, y menciona concretamente a los aztecas, ¿verdad? Es una sed de sangre arcaica, ¿no? Que son sociedades que están embebidas en el aspecto de matar, de la sangre, etcétera. Yo digo en este libro, precisamente, Muerte a filo de obsidiana, que yo pienso que no es correcta la apreciación del maestro por todo lo que hemos visto. O sea, entran en juego toda una serie de pensamientos. Fíjate que en alguna ocasión un periodista americano, un gringo, me fue a entrevistar al Templo Mayor, y lo primero que pregunta es eso. Oiga, profesor, dígame, ¿por qué había tanto sacrificio, tanta sangre en el mundo prehispánico? Digo, mire, porque eso obedecía a una forma de pensamiento, y expliqué esto de que si no había el sacrificio, no iba a haber vida, ¿no? Entonces, y le digo, pero no sé si usted, señor periodista, ha reflexionado en que en pleno siglo XX, sin más y más, el hombre tan adelantado, el hombre occidental, mató
a 6 millones de judíos, ¿verdad? Y arrojaron una bomba con la cual acabaron a 100,000 japoneses en un segundo. Digo, esas son formas modernas de sacrificio humano. Hasta ahí llegó la entrevista. Se molestó mucho y se fue, afortunadamente. A veces no concientizamos y estamos, ay no, estos eran unos bárbaros, qué cosa, mataban. Ah, no, y no pensamos en nosotros las cosas que estamos causando. Sí, creo que cuesta trabajo y creo que es lo que tú ahorita nos estás aportando, un poco meternos en lo que significaba estos sacrificios y que lo veían, era otra visión a la que tenemos ahorita. Y por eso no podemos juzgarlos, ¿no? O sea, no es esta parte de barbarie que hoy por hoy podríamos decir. Tú nos estás compartiendo esto para empatizar y estar con ellos y ver que era una cosa para sobrevivir, para trascender, para dársela al Dios, y seguramente era algo muy normal para ellos, y era un rito, y los sacrificados, era un honor ser sacrificado para el sol, ¿no? Y yo creo que sí, es el cambio de mentalidad y de visión que se tiene hoy en día, pues siglos después de esta cultura. Híjole, pues hay muchísimos, me encantaría decirlas todas. ¿Qué significa la muerte? Brenda Juliana dice, ¿y qué significaba la muerte para los mayas? Porque nos has hablado, me imagino, de los mexicas. ¿Para los mayas habrá una diferencia? Bueno, no, ellos también tenían lo que llamaban el chivalbá, o sea, el equivalente al Mictlán de los nahuas del centro de México. Y también existía el sacrificio, en fin, o sea que sí había, digamos, una especie de común denominador en cuanto al pensamiento, ¿no? Entonces, varios pueblos mesoamericanos compartían esa religión con sus propias particularidades también, claro. Loradana Islas dice, maravillosa charla, maestro. ¿Podría platicar un poco acerca de las deidades que estaban relacionadas con las montañas? Bueno, había varias que estaban relacionadas con los montes y demás. Es más, se creía que el Templo Mayor en realidad eran 2 montes unidos entre sí. Recordemos que estaba dividido a la mitad, Tlaloc y Huitzilopochtli. Entonces, representaban montañas sagradas. Y mucho antes, en Teotihuacán, por ejemplo, la pirámide del Sol o la pirámide de Quetzalcóatl en la Ciudadela representaban montes sagrados, ¿no? Porque se consideraba que los montes contenían agua en su interior y dones para los hombres, ¿no? Entonces había ahí todo un concepto en relación a eso. Es más, se hablaba del corazón del cerro, ¿no? En determinada deidad que era parte del cerro mismo. Entonces sí hay varios aspectos relacionados con las montañas, su sacralidad, ¿verdad? Tepeyolot era el nombre de Tepet, es cerros, montaña, Yolot, corazón. Este era el corazón del cerro al que yo hacía referencia. Entonces sí vemos estos aspectos, ¿no? De cómo en general todo tenía una presencia dentro de ese universo que los rodeaba, ¿no? Entonces, la lluvia, el granizo, los montes, las lagunas, etcétera, todo tenía un carácter relacionado con determinadas deidades, ¿no? Liliana Hernández dice, ¿y la leyenda de Xolotl, el gemelo de Quetzalcóatl, la leyenda del ajolote? Bueno, se supone que hay un mito que nos relata que Quetzalcóatl va a bajar, otra vez vemos presente, ¿no? El dios va a bajar al inframundo a buscar los huesos que están allí depositados. Y entonces baja acompañado de Xolotl, ¿no? Que es también una
diríamos, con deidad y demás, ¿no? Entonces van a bajar al inframundo y en un momento dado roban los huesos de los antepasados y salen corriendo hacia la superficie. Se dice en el mito que Quetzalcóatl se tropieza y muere. Otra vez el elemento de la muerte, ¿no? Muere y resucita, que es un don que el hombre ha depositado en los dioses, el poder resucitar. El hombre no puede. Entonces, en un momento dado, Quetzalcóatl y Xolotl, por el que pregunta ella, van a la superficie y fíjate lo que hacen para crear a la humanidad. Toman estos huesos, los muelen, ¿verdad? Y Quetzalcóatl pica con una púa de maguey su pene para que sangre. Entonces, esta sangre, que es también un semen divino, ¿verdad? Se mezcla con el elemento muerto. O sea, la sangre, el elemento vivo, vamos a decir, se mezcla con el hueso, el elemento muerto. Y nacen los hombres de ahí, ¿no? Previamente, esa mezcla la colocan, como dicen, en el lebrillo de una diosa para que ésta haga, digamos, vaya a parir a los hombres, ¿no? Entonces, nada más imagínate cómo representaban todo esto, ¿no? Ahora, aquí entro en una consulta. A ti ya luego me pasas la factura. Es la siguiente. Yo siempre, aquí ya entro en un nivel personal, pero sabrosísimo para los psicoanalistas. Fíjate que por lo menos 5 libros míos llevan el término de muerte. Que muerte a filo de obsidiana, vida y muerte en el Templo Mayor, la muerte entre los mexicas, bla, bla, bla. Bueno, entonces yo estudio arqueología. ¿Y qué es la arqueología? Bueno, es una forma de desenterrar a lo muerto. O sea, desenterramos sociedades, desenterramos palacios, desenterramos casas rurales, encontramos los esqueletos de los habitantes, ¿no? O sea, que estamos penetrando en el pasado, en lo que ya fue, en lo que murió, ¿verdad? Pero, otra vez, como el sacrificio, pero para darle vida. O sea, no conoceríamos nuestra historia o parte de ella si no estamos excavando, exhumando todo este elemento muerto que yace ahí. Entonces, lo rescatamos, lo interpretamos para que sea conocido. O sea, le estamos dando vida a lo muerto. Ta, 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 ta. Pues acabas de describir el psicoanálisis. ¿Cómo ves? Así es, pues totalmente cierto, totalmente cierto. Nuestras profesiones están muy ligadas, Eduardo, creo, por rescatar de lo muerto, y justo nuestro título es esto, y la trascendencia en la vida, o sea, como la muerte siempre está relacionada con la vida, ¿no? Sí. Y yo en nuestras pláticas antes de este conversatorio, para ponerle el título, sí vi que tus libros, la mayoría hablaban de la muerte. Y dinos, ¿qué es lo que te fascina de la muerte? O sea, ¿qué es lo que te ha atrapado de esta muerte? ¿Por qué tanta devoción a ese estudio de la muerte en este mundo prehispánico? Bueno, siempre me atrajo. Es más, el primer libro prácticamente que escribí fue ese de Muerte a filo de obsidiana, ¿no? Ahora, ¿por qué me atrae? Pues esa es ya labor de ustedes averiguarlo, porque al señor Matos le atrae mucho el aspecto de la muerte. Entonces, no lo sé, me da miedo, desde luego, como casi todo el mundo, ¿verdad? Pero, pues yo no creo en más allá. Entonces, yo pienso que aquí llegaste, aquí viviste y aquí quedaste, ¿no? Entonces, tengo por ahí otro libro también donde hablo de esa necesidad que tiene el hombre, no solo a través de filosofías y de religión, de prolongarse, supuestamente, al más allá, sino que también es una necesidad que vemos. Acuérdate de que se buscaba ya en la Edad Media, ¿verdad? El elixir
que permitiera vivir eternamente, o sea, querer imitar a ciertos dioses que el hombre les había atribuido el ser eternos, ¿no? Entonces, que el elixir y buscaban a ver cuál era. Fíjate, en relatos muy antiguos de 3000 antes de nuestra era, imagínate, 3000 años antes, vemos cómo la leyenda de Gilgamesh, este héroe, digamos, del área de Mesopotamia, ¿verdad? Este héroe está empeñado en encontrar algo que le prolongue la vida, ¿no? Y acompañado de un amigo, esto siempre es interesante, que en ocasiones se acompañan de amigos, así como que Quetzalcóatl Xolotl lo acompañó, pues ahora igual tratan de él y Enkidu, o Enkidu es su amigo, tratan de encontrar esa panacea que los mantenga vivos eternamente. Claro que finalmente un anciano les dice que vayan a buscar tal planta porque esa planta contiene la verdad y demás. Y luego ya en lo actual, Oscar Wilde nos habla del retrato de Dorian Gray. O sea, ¿qué es lo que quiere Dorian? Pues perdurar, ¿verdad? Y entonces en aquel cuadro en que van pintando, o sea, es una necesidad de que el hombre le tiene miedo a la muerte, ¿no? Y luego viene esta creación maravillosa de los más allá y cada quien la pone como quiera y que si el nirvana que tú mencionaste o que si, no, que voy a ir a gozar o voy a ir a lo que sea, ¿no? Pero pues yo me quedo en el preámbulo, yo creo que hasta ahí llegamos y ya. Sí, y que hay una necesidad de trascender, ¿no? También, o sea, Exacto. de dejar algo que son tus libros, puedo decir, puedo interpretarte que son tus libros que vas a dejar, y que todo mundo quiere dejar algo trascender. Y mismo Freud, creo que también su legado fueron sus escritos, su teoría, su método, pero también tenía muchísima angustia de morir. Él tuvo cáncer de mandíbula y Sí, de cómo no. garganta muy doloroso, y él termina pidiéndole a un doctor que había hecho él un acuerdo con este doctor para que le inyectara grandes dosis de morfina y finalmente muriera, ¿no? Porque, Sí. pero sus últimos escritos están también muy relacionados con la muerte por esta misma angustia que sentía Freud. Mauricio Castillo dice, excelente explicación, maestro. Mi pregunta es, ¿había un proceso de duelo comunitario en el mundo prehispánico como el rosario en el catolicismo? Sí, claro, con otras características, pero la finalidad era la de llorar al individuo muerto, al pariente muerto y demás. Sí había, desde luego, y había las plañideras, las mujeres que también aparecen en muchos lugares en el mundo, que son especialistas en llorar junto al cadáver y demás, ¿no? Porque ese ya es otro tema que yo describo en mi libro de La muerte entre los mexicas, en donde viene cada manera en que se moría, de las que hemos dicho, el guerrero, etcétera, tenía una forma de, digamos, de tratamiento después de la muerte, el cuerpo. El cuerpo tenía una forma de tratamiento. Por ejemplo, a los guerreros, por lo general, se les incineraba, ¿no? Y yo he sacado en conclusión de que se les incineraba por el fuego mismo. El fuego es el sol y la columna de humo que se va hacia arriba, hacia el cielo, ¿verdad? Es el destino del guerrero. Entonces, quizá esta técnica de, digamos, de cremar a los guerreros, pues tiene que ver con este asunto. También los grandes gobernantes, los Tlatoani, por ejemplo, Axayaca, en fin, Tizoc, Huizot, todos ellos al morir eran incinerados, ¿no? Entonces, en cambio, otras formas de muerte era simplemente enterrarlo, ponerlo en la tierra, ¿verdad? Cubrirlo y demás, ¿no? Entonces, había diferentes maneras, pero se hacía
el duelo, desde luego, claro. Entonces, sí estaban allí cantando, en fin, acompañando al muerto para que ya luego fuera, se le hiciera la práctica correspondiente, ¿no? ¿Y hay alguna, ¿cómo se diría? No sé, manifestación o que tú, sobre los sueños, o sea, pinturas o algo que tenga que ver con los sueños, y los mexicas tenían algún tipo de, cómo vivían los sueños, si estaba ligado también de ver a los muertos en los sueños, o algo que tenga que ver con los sueños, o no hay como evidencia de eso, porque me imagino de ser muy difícil encontrar eso. No, pero sí, sí hay algunos pasajes, no son tampoco muy abundantes, pero en los que se hace referencia a algún sueño, algún elemento que, digamos, no era interpretado, o sea, digamos, se exponía el sueño o se manifestaba normalmente, ¿no? Soñé con esto y lo otro, pero no había una interpretación, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Oriente sí hay una interpretación más presente, más fuerte de los sueños, ¿no? Creo que fue Daniel o alguno de estos que en la Biblia en que aparece y él interpretaba estos sueños, ¿no? Entonces, pero en realidad vemos muy pocas presencias de que eso esté presente así comúnmente, digamos. Y Nashiela Loa dice que si existe algún vestigio de las epidemias que sufrieron los pueblos prehispánicos. ¿Se sabe algo de estos eventos? Bueno, sí, claro, nos han dejado en escritos cómo hubo epidemias, cómo eran obviamente muy temidas, pero quizá la más conocida es la de viruela que traen los españoles. Me parece que no existía acá. Entonces, cuando llegan los españoles, ¿verdad? En la conquista de Tenochtitlan, va a haber una expansión muy fuerte de la viruela, sobre todo entre los mexicas. ¿Por qué razón? Porque Cortés había cortado el agua que abastecía de agua potable a Tenochtitlan, había capturado las calzadas que llevaban a Tenochtitlan para evitar que entrara bastimento y que entraran otros guerreros a ayudarlos, etcétera. Y entonces tiene copada totalmente a Tenochtitlan. Entonces no tienen agua, no tienen comida, empiezan a sufrir esto, tienen que combatir constantemente contra las fuerzas españolas y sus aliados indígenas, ¿no? Que eran miles y miles que acompañaban a Cortés contra los mexicas. Entonces, digamos que en eso prende la viruela. Imagínate, en un pueblo debilitado, en fin, y se nos comenta por varios, Sagún, Fray Bernardino de Sagún y demás, habla de esta epidemia y dice que fueron, pero miles de gentes. Y el relato que da, además, es muy interesante porque dicen los informantes indígenas que están dando la información a Sagún, comentan cómo salían estas pústulas, ¿verdad? Cómo no se podían ni mover porque les dolía, en fin, toda una serie de aspectos relacionados con la epidemia. Ya luego vinieron otras, y de sarampión, y ya más tarde, ya en la colonia, pero en el México prehispánico había también algunas, ¿no? Muy bien. Josefina pregunta, dice, ¿las profecías y la adivinación eran parte de la religión o los ritos religiosos? Bueno, estaban presentes, como estaban presentes también entre los que llegaban, o sea, entre los españoles. El catolicismo pues también está lleno
de aspectos de este tipo, de adivinación y demás, y también lo había en el México prehispánico. Claro que había diferencias. Unos eran los sacerdotes que tenían, digamos, el conocimiento a fondo de la religión, etcétera, y otros eran también, había ahí sus charlatanes, ¿verdad?, que decían que te iban a curar con tal conjuro y demás, y lo más probable era que te murieras, pero igual existía en Occidente, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque sí vemos que había elementos adivinatorios, elementos de este tipo, ¿no? Perfecto. Rodrigo Aladro nos dice que si hay algunas reminiscencias de la conceptualización de la muerte en el México moderno. De la conceptualización. No, perdón, voy a volver a leer. Dice, ¿cómo sobreviven y qué reminiscencias hay de la conceptualización de la muerte en el México moderno? Bueno, prácticamente comentamos algo cuando hablamos precisamente de estas ofrendas y demás, ¿no? Yo diría que en términos generales, toda nuestra visión actual mayoritariamente es totalmente occidental. La iglesia pues impuso toda una serie de creencias. Es más, el calendario marca el 1 de noviembre para los fieles difuntos, para todos los santos, y el día 2 para los fieles difuntos. O sea, hay un día dedicado a los difuntos. En cambio, en el México prehispánico, como decimos, había, digamos, meses completos dedicados a niños muertos, a adultos muertos y demás. Pero de eso poco queda. Perdura a través de algunos grupos indígenas elementos presentes, ¿no? Eso sí, pero mayoritariamente la mayoría de la población ya nos entierran según, porque también hay muchas religiones, en fin, pero digamos que la mayoritaria, que es la católica, nos entierran en el camposanto, ¿no? Se nos hacen los rituales católicos, la extremaunción, etcétera, etcétera. O sea, ya todo el patrón mayoritario que impera es obviamente el que empezó desde el siglo XVI. Ok. Ignacio Durán pregunta o comenta, respecto a las profecías, están los signos ominosos que fueron presentados al emperador Moctezuma antes de la llegada de los españoles. Sí, se habla de 8 presagios que no vaticinaban nada bueno para el imperio mexica. Más bien lo veían como elementos de que se iba a destruir su imperio, ¿no? Estos 8 presagios, yo siempre he dicho, ayer en una conferencia lo repetí, que muchos de ellos nunca existieron. O sea, hay algunos que sí. Por ejemplo, se habla de que había una luz en el cielo con una estrella con una gran cola. Bueno, parece que sí, en esas épocas pasó un cometa, ¿no? Eso puede medirse muy bien por la astronomía moderna. Pero hay otros con cosas fantásticas, ¿no? Por ejemplo, que las aguas del lago empezaron a moverse sin haber viento de por medio, que se incendió el templo sin que nada lo provocara, que aparecían hombres de 2 cabezas, que a la vez que los veía Moctezuma se desaparecían, que se encontró o se cazó una grulla en el lago, fue cazada y llevada ante Moctezuma, y que tenía un espejo en la cabeza donde Moctezuma se asomaba y veía que venían tropas enemigas. O sea, todo esto obviamente no es cierto, como no es cierto también que los mexicas se asentaron donde estaba el águila parada sobre el nopal. Nunca vieron eso. Bueno, igual, pero eso también existe en el mundo occidental. Recordemos que se dice que Rómulo y Remo fundan Roma, ¿verdad? Y que
fueron amamantados por una loba. Bueno, si hubieran sido amamantados por la loba, se hubieran muerto, lo más seguro, estos niños, ¿verdad? O sea, y así vemos cantidad a lo largo y ancho de nuestro mundo. Entonces, de estos presagios, bueno, el de la Llorona, era otro presagio, que en las noches salía una mujer gritando, mis hijos, ¿qué será de ellos?, etcétera. Y es uno de los presagios que sobrevive hasta la actualidad. Las abuelitas todavía contaban, ¿no? Y se te va a aparecer la Llorona, niño, si no te portas bien, ¿no? Entonces, muchos de estos aspectos, acordémonos cómo es el hombre en general, ¿no? Se ve un aspecto, un fenómeno, empieza a agrandarse, empieza a extenderse por la vocalidad, en fin, van hablando, no, es que fíjate que, y al rato ya es una realidad, cuando no es cierto. Entonces, mucho de eso creo que ocurrió con los famosos presagios de Tenochtitlan. Y tú escribiste un libro que se llamaba, híjole, no sé, ahí lo tengo, como desmitificas estos mitos o estas creencias, que si la Malinche era una traidora, entonces, que se me hace ya un poco alejándonos un poquito del tema de la muerte, pero creo que también importante, y aprovechando que estás aquí, si nos pudieras compartir de este libro, y pues hablas de muchos, unos 3 o los más relevantes para ti, que hemos vivido como mexicanos como una realidad y realmente no lo ha sido. ¿Cuáles serían los que nos quisieras compartir? Sí, ese libro que mencionas se llama Mentiras y Verdades, precisamente, Mentiras y Verdades en la Arqueología Mexicana. Y son pequeños escritos de 2 páginas, muy bien ilustrados, ¿verdad? Que voy tratando. Ese es Mentiras y Verdades, sí, exactamente. Y entonces ahí voy hablando y tratando de desmitificar precisamente cosas que ya dábamos por hecho. Pues nuestros maestros en la primaria nos decían, y llegó Cortés y quemó las naves. Nunca las quemó, ¿no? Cortés encalla las naves, las embara, porque después va a aprovechar todos los, digamos, todo el utillaje de las naves para hacer los bergantines en Tlaxcala. O sea, luego también, lo muy socorrido, ¿no? La Malinche y los tlaxcaltecas fueron traidores, ¿no? Es más, acuñamos el término malinchismo, derivado del nombre de esta dama, para tratar mal, despreciativamente, al que tiende más a lo extranjero que a lo nacional, ¿no? Pues no, la Malinche, primero, era una mujer de una inteligencia impresionante. Era una persona muy culta, hablaba varias lenguas indígenas, ¿verdad? Como el maya, el náhuatl, quizá el totonaco, etcétera, ¿verdad? Pero ella no era mexica, igual que los tlaxcaltecas no eran mexicas, al contrario, estaban amenazados constantemente por el imperio mexica. Entonces, ¿qué hacen? Pues cuando llega Cortés y les dice a los totonacas, no, ustedes ya no tienen que pagar tributo a Tenochtitlan, ahora ustedes tienen otro señor que es Carlos V. Bueno, pero entonces, el hecho es que pues empiezan a unirse a las tropas de Cortés, ¿no? Entonces, muchos pueblos, Cortés en un principio no hubiera podido tomar Tenochtitlan él solo, o sea, con sus tropas españolas, eran 800 hombres. Lo ayudan miles y miles de regimientos tlaxcaltecas, de Zempoala, de Huejotzingo, etcétera, que se le unen para librarse de la terrible imposición que el mexica les hacía. El mexica conquistaba tierras y les imponía tributo a esas tierras, ¿no? Entonces, pues era el pueblo odiado, ¿no? El mexica era el que los tenía sujetos, etcétera. Entonces, cuando ven la oportunidad, se unen a Cortés y se hace un ejército enorme, formidable, que es el que va
a sitiar a Tenochtitlan para vencerla finalmente. Entonces así voy tratando en el libro varios aspectos, ¿no? El de la muerte de Cuauhtémoc, el de, pues muchos temas, ¿no? Mencionas un aspecto psicológico, ¿no? Del Dios, o sea, uno económico, el de salud, el de la viruela, sí. Y uno psicológico sobre, sí, que está relacionado, ¿no? A ver, ¿nos platicas de ese? Sí, yo en estos días he estado dando charlas y también salió una revista Arqueología Mexicana dedicada a un tema que yo escribí, que es la conquista de México, donde yo hablo de que hay fundamentalmente 4 causas que dieron por resultado la derrota de Tenochtitlan. Y esas causas son las psicológicas, por un lado, ¿verdad? Las económico-políticas, que es estos tributos y cómo entonces esos pueblos se van a unir a Cortés contra Tenochtitlan, las las militares, las tácticas que había de un lado y de otro, en fin, y las de salud, relacionado con esta epidemia de viruelas que le vino como anillo al dedo a Cortés, ¿no? Bueno, pues regresando aquí ahora a los comentarios y preguntas, dice Ana Elena Tijero, ¿puede existir alguna relación extraterrestre asociada al concepto de la muerte? No, seamos serios. Nada de cosas extraterrestres, ¿no? Mira, este es un fenómeno muy interesante. Así como decía yo que el hombre crea a los dioses, ¿verdad? Y los crea a su imagen y semejanza, ¿verdad? Los dioses también mueren, aman, en fin, bla, bla, bla. Entonces ahora que ha venido, pues, un decrecimiento de aspectos religiosos y demás, ahora son los extraterrestres, ya no fuimos todavía más allá, ¿no? ¿Quién hizo los atlantes de Tula? Los extraterrestres. O sea, es una manera de restarle al hombre su potencial creador, ¿no? No, todo eso fue obra del hombre, ¿verdad? Y la arqueología y la historia, pues así lo han podido constatar, ¿no? De acuerdo, yo voy a compartir esto que justamente yo conozco al doctor Eduardo de tiempo atrás y de chica me acerqué con él justo a preguntarle que qué pensaba de esta idea que los extraterrestres llegaban que fueron los que construyeron todas estas pirámides y demás. Y me dijo esto, me dijo, no, por supuesto, me dijo, yo creo en la humanidad y en que el hombre puede ser capaz de hacer estas construcciones, ¿no? Y yo creo que también ahí está este amor a la humanidad, a la creación, a la vida, que pues puede ser que te haya ubicado en la antropología y en la arqueología. David Francisco dice, sobre el tema de la epidemia de viruela, se le achaca a los esclavos negros. ¿Se podría decir que fue uno de los primeros actos de racismo? Es decir, ¿algún español también pudo haber traído esta enfermedad? Sí, es un tema interesante. Se achaca que un negro que venía en las fuerzas de Pánfilo de Narváez era el que traía la viruela, pero también hay dudas de que así haya sido, sino que más bien se le achacaba a este personaje, a este negro, que él era el portador, cuando en realidad quizá algunos españoles también traían ese problema. Lo que pasa es que siempre tratan de echarse la bolita de un pueblo a otro. Acuérdate cuando la sífilis, por ejemplo, en un momento dado en Europa, en el siglo pues, 16, 17, ya no me acuerdo, ¿verdad? Se hablaba en España del mal francés, ¿verdad?
y luego los franceses decían que no, que era el mal de no sé dónde. O sea, como que ven dentro de la mentalidad cristiana, ven como una cosa muy negativa estas enfermedades, más si son enfermedades de tipo sexual. La viruela no lo es, pero desde luego que a lo mejor este mal debió de venir, aunque ya el europeo y el de las Antillas estaban más inmunes a la enfermedad. Aquí no. Aquí era algo nuevo y que prendió con una fuerza tremenda, ¿no? Dice Carmen que existe explicación entre las semejanzas piramidales de egipcias y aztecas. No, las egipcias sí son pirámides, o sea, sí tienen la forma, sobre todo las tres mayores que conocemos, sí tienen una forma de pirámide, ¿no? Las mesoamericanas eran plataformas sobrepuestas que ascendían, o sea, que sí iban llevando hacia la parte alta donde estaba el templo. Las egipcias fundamentalmente eran funerarias, las de acá eran, en muy eventual caso eran funerarias, pero principalmente eran de adoración. Entonces, sí hay digamos, varias funciones diferentes, pero a la vez esta manera piramidal que es acercarse a la deidad, que también lo vemos en otras circunstancias en las iglesias góticas, que tienden a este aspecto espiritual de, digamos, de ir hacia el cielo, ¿no? Entonces ahí se podría hablar mucho de eso. Pues muchas gracias, doctor Eduardo. Digo, todavía tenemos unos 15 minutitos más. No sé si Julio, Liliana, Judith quisieran comentar algo para ir cerrando y más preguntas, cómo han visto la sesión, algo que se les venga a la mente. Nada, justo, la verdad pienso que ha sido muy, muy enriquecedor y muy valioso, con cuánta sensibilidad nos han guiado por todos estos temas, ¿no? Y gracias por la generosidad de lo que nos han compartido, ¿no? Un pie en el psicoanálisis y el otro en la arqueología, ¿no? Ha sido muy, muy, muy enriquecedor. No sé si alguien quiera todavía comentar algo más. Hay por ahí un par de comentarios. Tenemos algunos minutitos, sí. Dice un número, Max Yael, muy buenos días, profesor y coordinadora. Es un gusto escucharlos. Mi pregunta es si existía un ritual corporal sensorial específico respecto a la muerte en los mexicas. Ay, a ver, tradúceme eso a palabras llanas. Que si había un ritual corporal sensorial, pues me imagino que un rito que tuviera que ver el cuerpo, que estuviera involucrado el cuerpo. Bueno, sí existía el autosacrificio, es decir, por lo general se usaban puntas de maguey, ya ves que son bastante afiladitas, y había determinados rituales para autosacrificarse, picarse, sangrar, etcétera, en honor de los dioses. Sería una especie, por así decirlo, de equivalente a el flagelarse de los frailes o en fin. Entonces sí había maneras corporales para producirse dolor, extraer sangre en honor a los dioses, ¿no? Dice, fascinante, me encanta cómo relata la historia de nuestros antepasados, así como sus creencias o religiones. ¿Habrá continuidad? Están pidiendo continuidad a estas charlas, pues ojalá que sí, ya veremos una posibilidad.
¿Algún filósofo habló sobre la arqueología del alma? ¿Nos puede decir algo? No que yo recuerde que algún, bueno, filósofos en cuanto al alma, bueno, dentro del cristianismo tenemos a muchos que se refieren precisamente a la cuestión del alma y demás, ¿no? O sea que sí está ahí, Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, o sea, muchos de estos filósofos cristianos, pues obviamente que hacen alusión a la cuestión del alma y demás, ¿no? Desde luego. Pues bueno, Julio, no sé si tú quisieras dar un comentario. Pues yo me quedo con una sensación de incompletud que nos juega el tiempo y que creo que este tema da, doctor Matos Moctezuma, para muchísimo, ¿no? Ahorita que decía de lo psicoanalítico él, que decía que te va a pasar la factura y todo, pues un lacaniano le diría que hasta en el apellido ya lleva esto de ser Moctezuma y dedicarse a la arqueología, ¿no? Aquí, ¿no? En este sentido, se me hizo muy interesante todos los comentarios, la plática sobre todo, y creo que sí, tenemos que comprometer a don Eduardo Matos Moctezuma a otra ocasión que podamos seguir teniendo este conversatorio y darte mucho por compartirnos todo esto, Luz Helena, que ha sido maravilloso este conversatorio, lo llevaste muy bien, y bueno, pues me hace pensar cosas que de lo que sí es y no es, y me hace recordarme una frase de Marc Augé, ¿no? Que dice, también somos lo que olvidamos, ¿no? Entonces creo que la arqueología es esa lucha a darnos la memoria para que no estemos olvidando, ¿no? Y bueno, un abrazo a todos y felicidades y bienvenidos. Fue lo más placentero que hemos tenido ahorita esta mañana. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Una charla enriquecedora, la disfruté muchísimo. Me sentí, estábamos tú y yo platicando nada más, muy informal, muy a gusto, muy tranquila, muy relajada. De verdad que te agradezco la invitación y pues ojalá nos hagas el favor de repetirla. Y pues muchísimas gracias a todas, a todos, Liliana, Judith, muchísimas gracias, Julio, gracias a todos. Espero la hayan disfrutado. Gracias a todos. Nada más, también por ahí había una pregunta. En algunas semanas, bueno, se compartirá el video. Estaban preguntando que les gustaría tener acceso a la charla del día de hoy. En unas semanas va a estar en la página de la APM. Y pues nuevamente muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar, ¿no? Por futuros encuentros. Hasta pronto. Que les vaya bien. Gracias, abrazo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ay, gracias.